Buen día. Vamos a iniciar la clase. Necesito retorno, por favor. Buen día, ingeniero. Muy bien, buen día. Según lo que tenemos programado, hoy tenemos que desarrollar el trabajo práctico número 3, ¿no? Y vamos a repasar todavía, vamos a ver nuestro cronograma anterior. Todavía no salió el nuevo cronograma, ¿no? De la universidad para que hagamos nuestro reajuste ahí o nos adecuemos. Así que vamos a ir haciendo la asignación semanal nomás ya, y de acuerdo a lo que ya lo teníamos programado, ya lo vamos a ir pasando para la próxima semana. ¿Está bien? Muy bien, vamos a empezar entonces el trabajo práctico número 3 como siempre. Primeramente presentamos el formulario, ¿no es cierto? Aquí tenemos las, las fórmulas que utilizamos para la atenuación del sonido, que son conocidas, ¿no? La fórmula básica en veces, la fórmula básica en decibeles, ¿no? También tenemos la fórmula de Friis en veces, la fórmula de Friis en decibeles. Lo mismo, ¿no? La fórmula práctica en veces y la fórmula práctica en decibeles. Esta es la que vamos a utilizar con mucho mayor frecuencia, ¿no? En realidad todas son iguales, lo que pasa es que están expresadas en función de diferentes parámetros, ¿no? Algunos, por ejemplo, la básica en función del área de la antena receptora y la ganancia de la antena transmisora. En el caso de la fórmula de Friis, en función de las áreas de tanto transmisora y receptora. Y la práctica en función de las ganancias de las antenas, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Generalmente la práctica. ¿Por qué? Porque los datos que ofrece el fabricante de antenas son las ganancias, ¿no? También tenemos, como ya lo conocemos del tema de movimiento ondulatorio y que lo aplicamos también para el sonido, ¿no es cierto? La relación que hay entre los diferentes parámetros, longitud de onda, frecuencia, número de onda, periodo, frecuencia angular, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya lo conocemos, ¿no? Aquí también definimos qué es un decibel. Un decibel es, ¿no es cierto? 10 veces por el logaritmo de base 10 de la relación, en este caso potencia de receptor sobre transmisor. Además, presentamos, fíjense, aquí presentamos, ¿no es cierto?, en este recuadro todos los parámetros que intervienen en este formulario, ¿no? Por ejemplo, potencia del transmisor, potencia del receptor, intensidades, longitud de onda, áreas, ganancias y sus respectivas unidades, ¿no? Aquí están sus respectivas unidades, vatio sobre metro cuadrado, metro cuadrado, decibeles, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esto es un resumen, en todo caso un formulario, ¿no? Que es lo que vamos a nosotros utilizar para desarrollar el trabajo práctico. Si hay alguna pregunta, tienen que interrumpirme, ¿no? Porque esta clase, todo lo que estoy describiendo está en el texto guía, está en el tutorial, así que no duden en interrumpirme, ¿no? Ingeniero, Sí, lo escucho. ahí en la fórmula práctica, hay un menos más 20 logaritmo de 10. Ahí no sería solamente más. Ahorita lo analizamos ya. Un ratito, por favor. No pueden estar los dos signos. Ah, tiene razón, muy bien. Aquí está, ¿no? Esto sería, Menos parece que es, ingeniero. no, es más, porque Es positivo. está multiplicando, fíjense, todo lo que es multiplicación por propiedad de logaritmos, ¿no es cierto? Lo que es multiplicación por propiedad de logaritmos es suma, y lo que está dividiendo por propiedad de logaritmos es resta. Esto es solamente más. Muy bien, Luisaga, una participación más ya. Me parece que Luisaga ya está llegando a los 100 puntos sin dar el examen nomás, ¿no? Más 5, un ratito, por favor. Ahorita voy a dictar también las participaciones, ¿ya? Muy bien, eso es, ¿no? Está multiplicando, necesito la longitud de onda, fíjense, y por propiedad de logaritmos, como está al cuadrado, en realidad por logaritmo es 10, pero como está al cuadrado, por propiedad de logaritmo se multiplica, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Hay que, como dijo Luisaga, ¿no? Que esto es solamente más. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, ya está anotada su participación.
Seguimos entonces, ¿no? Esto está en la teoría, esto estamos haciendo un repaso, ¿no? Esto no es el trabajo práctico, sino es el formulario que vamos a utilizar para desarrollar el trabajo práctico. Muy bien, estos pequeños errores, repito, ¿no? Yo no quise corregirlos porque ya lo habíamos identificado el semestre anterior, pero es para que estén atentos, ¿no es cierto? Ahí está su compañera, lo identificó y es una forma de participar. Entonces, si uno está, y esto lo podían haber ustedes ya identificado hace cuánto, hace una semana o más, porque esto está publicado hace como 3 semanas, ¿no? O más. Entonces, eso es una forma también de incentivar para que ustedes participen, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos, ya continuamos. Cito. Entonces, aquí tenemos también, ¿no es cierto?, el tema de la distancia al horizonte. En la distancia al horizonte, aquí tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué es la distancia al horizonte? Es la máxima visibilidad, ¿no es cierto?, de una antena o de un dispositivo que está irradiando energía, ¿no es cierto? Es la máxima visibilidad hacia el horizonte. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una curvatura de la Tierra, ¿no es cierto?, natural, o la Tierra es plana, o alguien puede decirnos que la Tierra es plana, ¿no? Ya, antes se creía que era plana, pero no había pues satélites, no había, ¿no es cierto? Ahora, entonces fíjense, por más energía que tenga la onda, esto va a pasar al espacio infinito. ¿Y quién va a recibir ahí? ¿Lo recibirán en Mercurio, en Júpiter, en Saturno o en otras galaxias? Imposible. Entonces, solamente es para esto, el objetivo es hacia la Tierra, ¿no es cierto? Hacia ahí. Pero cuál es la distancia máxima que se puede, que se puede emitir, podríamos decir, ¿no? Es desde el punto de la antena hasta la tangente, ¿no es cierto? Hasta la tangente, aquí sería, esto sería la distancia del horizonte, ¿no? Desde aquí hasta aquí, hasta el punto tangencial, porque para, digamos, para ya digamos, podríamos, para los puntos más distantes a este punto tangencial ya no va a ser posible, ¿no es cierto? Se van a pasar hacia el espacio infinito. ¿Está bien? Ya lo cuantificamos, eso está calculado como este valor, ¿no? Donde HT es la altura de la antena, aquí está la altura de la antena, y RT es el radio de la Tierra, ¿no? El radio de la Tierra, aquí está RT, tiene un valor más o menos constante, que es el radio terrestre, 6.370 kilómetros. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si tenemos dos antenas ahora, obviamente, ¿no? Esto es hacia la superficie de la Tierra, pero si tenemos dos antenas, si el receptor también tiene, digamos, una altitud de la antena, aquí tenemos la antena transmisora y aquí tenemos la antena receptora, ¿no es cierto? Ahora nuestra distancia al horizonte va a ser mayor. Esta va a ser nuestra distancia al horizonte. Eso es lo que llamamos distancia al horizonte total. Aquí está. ¿Y qué es? Es simplemente la suma de las dos distancias al horizonte, ¿no es cierto? Una que va a aportar la antena transmisora y otra la receptora. Y las fórmulas son exactamente las mismas, fíjese. Aquí está, ¿no? Esta es la distancia al horizonte. Esta es la misma que esta y es la misma que esta. Obviamente lo que va a variar es la altitud de la antena transmisora y la receptora simplemente. Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ahí en la distancia al horizonte, en la primera raíz, ¿no tendría que multiplicar dos veces la antena transmisora por el radio terrestre? ¿En cuál dice? En la distancia al horizonte, la primera fórmula, la primera raíz. A ver, un ratito, un ratito. Aquí dice usted, a ver, lo voy a recuadrar. Aquí, en esta dice usted, No, en la anterior, donde está restando 2HT menos RT, ahí en vez de ese menos no sería por. aquí, en esto dice, Sí, ahí. a ver, me parece que hay, ¿no?
Porque la anterior clase lo vimos con, en vez de ese negativo que está ahí, lo vimos con un signo de multiplicación. Claro, tiene razón, porque para que dé este valor, porque en realidad lo que nosotros despreciamos es esto, ¿no? Despreciamos dos veces la altura de la antena, ¿no? Con respecto, a ver, lo vamos a ver, ¿ya? O lo resolvámoslo nosotros, porque sabemos, esto es Pitágoras nada más, ¿no es cierto? Pitágoras es, a ver, lo voy a hacer manual, lo voy a hacer. Manual le voy a hacer, a ver, ¿dónde está un lápiz? Ya, esto es lápiz, ¿no? Este triángulo rectángulo, ¿no? A ver, lo voy a hacer. Sabemos, ¿no? El triángulo rectángulo. A ver, hagámoslo, a ver, hagámoslo, no hay problema, lo hacemos, no. Este es el triángulo rectángulo, lo que estoy marcando en verde, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Ahorita lo resolvemos. Sí, esto es Pitágoras, esto lo vemos en el colegio, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vamos a ver. Eso es porque este es tangencial. Entonces, aquí, fíjense, aquí esto es un ángulo recto, ¿no? Eso es un ángulo recto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aplicamos Pitágoras? Lo voy a hacer con lápiz nomás. Es la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces sería RT al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se borra? Ah, no, es como marca de agua, me parece. Ah, sí, sí, es como marca de agua. A ver, voy a ver otro. Y no hay un lápiz. ¿Por qué? Aquí no será un lápiz. Claro, el otro, este lápiz es volátil. Así nomás con este le voy a hacer ya. A ver, entonces sería, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces, esto al cuadrado, ¿no? Esto es Pitágoras, ¿no? RT al cuadrado es, ¿no? Sí, Ah, sí. no, perdón. No. Es RT más HT. Sí, todo eso elevado al cuadrado. Un ratito, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Un ratito, lo vamos a hacer. Sería así. Esto es paréntesis, ¿no? Entonces sería RT más HT. ¿Se entiende HT, no? Sí, sí. Más HT, esto es al cuadrado, ¿no es cierto? Tiene que ser igual al cuadrado de los lados, ¿no? Del triángulo rectángulo. Entonces esto es distancia al horizonte, uno de los lados, distancia al horizonte, al cuadrado, más el radio de la Tierra al cuadrado. A ver, ahora despéjenlo ahí, ¿cómo quedaría la ecuación? Sale multiplicación, ingeniero. No El es radio de negativo la ahí. Tierra, un ratito, No es negativo, es multiplicación, ya lo hice. Sí, igual. al cuadrado. Ya, a ver, dístemelo, por favor, dístemelo y lo arreglamos aquí. Y el último que participó, porque aparentemente ya lo hizo, ¿no? A ver, su apellido, por favor. González. Muy bien, González. RT. Aquí lo vamos a ver directamente en la fórmula esta, porque el resultado está bien y ya está aproximado, ¿no es cierto? Dístemelo, por favor. ¿Cómo sale? Pues dístemelo. DH igual a raíz cuadrada de HT al cuadrado. Un ratito. Ya, esto está bien, ¿no es cierto? Esto está bien. DH igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de HT al cuadrado. Ya, un ratito. Lo voy a HT. cerrar como paréntesis. Un ratito. Ya, esto lo vamos a cerrar como paréntesis. Ya, HT al cuadrado. Más 2HT por RT. Por RT nada más. Así. Sí, Sí, ese negativo solo hay que cambiarlo por multiplicación. Ya, entonces esto es así todo, pero multiplica todo esto, ¿no es cierto? no, Y esto solo sería No, por solo al, HT por no, RT. solo al segundo término. Sí, 2HT solamente por al RT. segundo término. Sí, sí, solo sí. hay que cambiar el negativo por un Ya, signo de multiplicación. ya, un ratito, entonces, un ratito. Claro, este es un procedimiento matemático nada más, ¿no? Entonces,
Esto es, ¿no? Lo voy a hacer así. Lo voy a hacer para que quede totalmente claro, aunque no hace falta, ¿no? Porque por prioridad siempre primero es la multiplicación, ¿no es cierto? Antes que las sumas, ¿no es cierto? Eso es por prioridad. Eso es algo matemático, es algebraico. A ver, un ratito. No quiere esto. Ahí está, esto lo voy a hacer así. ¿Se entiende, no? Y esto sería, en vez de en vez de este menos, sería por. Perfecto, eso es. Su apellido, joven, por favor. González Coronado, ingeniero. No, su primer nombre necesito. Primer apellido y primer nombre. Brandon González. Primer, Brandon González. Primer apellido, González, entonces, no González Brandon. A ver, si ya tiene participación aquí, le estamos agregando, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende, no? Ahí está también, González participó. Pero tengo que anotarle otra participación a Luisaga, porque ella es la que detectó el error, ¿no es cierto? Muy bien. Luisaga me parece que ya tiene, no sé, ya lo vamos a sumar dentro de un rato, ya parece que tiene ya mucha nota ya, pero excelente, porque eso significa que está estudiando, todos podían haber participado. Esta información ya está con mucha anticipación, y es más, yo les dije, hay errores, estos no son conceptuales, estos son matemáticos, entonces, al final a veces son de control C, control B, pero identifíquelo, quien está estudiando o está con atención, lo identifica, pero fácilmente, así como lo están identificando González y Luisaga, ¿no? Muy bien, ahora sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, obviamente aquí, haciendo la aproximación, ¿no es cierto? El radio de la Tierra es muchísimo mayor, en todo caso, esto se desprecia, ¿no? Esto se desprecia, esto lo que lo voy a hacer aquí con una X, esto se puede despreciar, ¿no? El radio de la Tierra es muchísimo más grande que 2 veces, ¿no es cierto?, la altura de la antena. Entonces, por eso que el resultado ya queda, perdón. Esto es lo que se desprecia. El producto de 2 veces la altura de la antena por el radio de la Tierra va a ser muchísimo más grande que esto, ¿no? Esto lo que estoy poniendo como X en verde, eso es lo que se puede despreciar comparando con este otro término. Por eso que aquí está, fíjense, aquí no dice igual, ¿no? Aquí no dice igual, sino dice aproximadamente, y con mucha aproximación, ¿no es cierto? Se considera que la distancia al horizonte es la raíz de 2 veces la altura de la antena por el radio de la Tierra. Ahora sí, ya está. No hay más preguntas, ¿no? Continuamos. Ahora sí, esto ya está como el texto guía, etcétera, ¿no? Aquí en la diapositiva hubo un pequeño error y repito, yo no quise corregirlo, por eso les advertí. No sé si fue en la primera o segunda clase, ya les dije, no, hay errores esto no es conceptual, sino que son errores matemáticos o de copia, pero eso es de control C, control V, ¿no? De pegado y copiado, pero eso es para que ustedes estén atentos cuando están haciendo la lectura, cuando están estudiando, cuando están reproduciendo el tutorial, o cuando yo lo estoy explicando, en cualquiera de los momentos lo pueden hacer notar, y eso va a contar como participación. Ahí está, ¿no es cierto? Eso es. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Ahora sí continuamos. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar muy bien lo que estamos haciendo. Está muy bien, porque así es el aprendizaje, ¿no? Así es el aprendizaje. Jóvenes, el error es uno de los mayores aprendizajes. Jóvenes, la gente más exitosa, incluso hablando de deportistas, Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Messi, o no sé, tal vez los artistas o los empresarios o cualquier persona o ingenieros los que cometen más errores, obviamente ese error hay que tomarlo como un aprendizaje significativo. Son los que tienen mayor éxito, jóvenes, mayor éxito, son los más exitosos en todo, en cualquier rubro. Así que eso es lo que hay que hacer, pues, ¿no? Porque quien no se equivoca es el que nunca hace nada, pues. ¿Cómo se va a equivocar? ¿No? Entonces, por eso es que para eso son los trabajos prácticos, para que ustedes se ensayen y bueno, si les sale bien, excelente, pero si no, en el error, ahí está el aprendizaje, jóvenes.
Eso es, o sea, es natural. ¿Quién, hasta como, por eso les digo, las personas más exitosas en cualquiera de los rubros, fíjense, lean algunas biografías, son los que cometen muchos errores, incluso actores de cine, actrices, pero digamos, lo que hay que hacer es aprender de ese error, ¿no es cierto? Y ese es un aprendizaje a veces más significativo del que lo hace perfectamente bien, a veces, ¿no? Entonces eso, tómenlo en cuenta. Muy bien, ahora sí vamos, jóvenes. Vamos a la pregunta número 1. Pregunta número 1, ¿qué dice? Pregunta número 1, lo leemos. Determinar la potencia de la onda electromagnética que recibe un satélite que tiene una ganancia, ¿no es cierto?, de 60 decibeles, de una estación terrena está recibiendo la señal que tiene una potencia de 400 vatios, la estación terrena, y su ganancia de antena es de 65 decibeles. Se encuentran a una distancia de 510 kilómetros y la frecuencia de operación del radioenlace es de 8.8 GHz. Aquí está. Aquí está, jóvenes. Fíjense, esta es la estación terrena, ¿no es cierto? Está en la Tierra esto, y está enviando una señal al satélite. Ahí está la distancia, está la frecuencia, la potencia del transmisor. En todo caso, fíjense, en todo caso, este sería el transmisor TX, eso es lo que dice, ¿no? TX TX y este sería el RX, ¿no? Transmisor y receptor. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como siempre, empleamos más o menos siempre la misma metodología, un poco ordenada, digamos, ¿no? Los datos, identificamos los datos, ganancia de la antena receptora, potencia del transmisor, ganancia de la antena transmisora, la frecuencia, la distancia a la que se encuentra, y otra cosa importante, el medio es el aire, pues, ¿no es cierto? ¿Dónde va a estar el satélite? En la atmósfera, y dónde está la antena, está en alguna estación terrena en la Tierra, pero el medio en el cual se va a propagar es el aire, ¿no? La incógnita nos lo dice aquí textualmente, dice, ¿no? Calcular, determinar la potencia que recibe el satélite, ¿no? Esto es, o sea, es la potencia del receptor, porque el satélite está recibiendo esa señal, ¿no? Ese es el receptor, por eso lo identificamos. TX es la estación terrena y RX, bueno, el receptor, el satélite. Entonces, fíjense, jóvenes, como paso B, calculamos la incógnita. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Va a ser la fórmula práctica. ¿Por qué? A ver, por participación, ¿por qué vamos a utilizar la fórmula práctica en decibeles? ¿Alguien puede participar? Porque ya tenemos todos los datos para poder aplicarla. Sí, pero si tenemos todos los datos, podemos utilizar la fórmula de Friis o la fórmula básica. ¿Por qué? Como dice aquí, utilizamos la fórmula práctica y en decibeles. Jóvenes, porque los datos, fíjense, para empezar, los datos están de las antenas en función de las ganancias, transmisora y receptora, y en decibeles. Entonces, la fórmula práctica, utilizamos esta fórmula. Y se acabó nuestro análisis, fíjense, no hay más. Es claro, este problema es sencillo, ¿no? Después ya vamos a ver. Fíjense, lo único que nos pide es esto. Es esta, la potencia del receptor. Eso es lo que tenemos que calcular. Fíjense, tenemos la potencia del transmisor, tenemos la ganancia de la antena transmisora, tenemos la ganancia de la antena receptora, tenemos la longitud de onda, porque tenemos la frecuencia y tenemos el medio que es el aire, que podemos encontrar la velocidad, o sea, sabemos la velocidad, ¿no es cierto? 22 es constante y tenemos la distancia R que es 500, ¿cuánto es la distancia? 510 kilómetros. Se acabó. Todo es dato y esos datos están expresados ya, o sea, digamos, cuantificados en esta ecuación, ¿no? Ya reemplazados en todo caso.
Y fíjense, la única incógnita es la potencia del receptor, que eso es lo que teníamos como incógnita. Se acabó. Encuentren el valor de la potencia del receptor. Nada más. Se acabó. ¿Ya? Ustedes ya lo encuentran la potencia. En todo caso, la próxima clase, cuando hagamos consulta de esto, ya ahí lo vemos el valor. ¿No es cierto? Todo es. Aquí fíjense, tal vez esto, tal vez habría que resaltarlo. Así con otro color. Esto tal vez podríamos resaltarlo. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? Como la relación entre la velocidad, que sabemos que es, como es en el aire, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la frecuencia, pues no, 8.8 gigahertz, 8.8 por 10 a la menos 9 ciclos sobre segundo. Se acabó. Preguntas. Sencillo, este problema es prácticamente de reemplazar y despejar una incógnita nada más, ¿no? En la otra, en el otro problema, ahí sí vamos a tener que hacer un poco más de análisis. ¿Preguntas? Fíjense, yo les voy a poner aquí como concepto, jóvenes, fíjense, esta potencia siempre tiene que ser menor a la potencia del transmisor. Si no, siempre acostúmbrense, jóvenes, a analizar los resultados, porque ustedes les puede darnos, y yo, por ejemplo, eso, si a ustedes les da, aunque sea por un pequeño error de calculadora, si la potencia del receptor les da mayor que la del transmisor, su examen no vale más de 20 puntos, del 20%, porque eso es algo conceptual. Ahora, si ustedes se equivocan, necesito en el resultado, pero la potencia del receptor es menor que del transmisor, con la misma respuesta, por más que haya sido un error de la calculadora o de un dato que se haya equivocado, su nota puede valer 80, 85, 90. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque estamos analizando aquí atenuación, jóvenes. Pues no puede ser que la potencia del receptor sea mayor o igual que la del transmisor, ¿no? Tómenlo en cuenta. Y no solamente en esta materia, en todas las materias acostúmbrense a valorar los resultados. No lo pongan mecánicamente lo que dé la calculadora. Yo le estoy repitiendo. El mismo error que pueda cometer uno, ¿no es cierto?, hasta de calculadora. Pero si la potencia del receptor le da mayor o igual a la del transmisor, yo le pongo, no pasa del 20%, porque eso es conceptual. Pero por más que haya cometido otra persona el mismo error, ¿no es cierto?, pero que cumpla esto, su nota puede ser 80 o 90%, porque es un error matemático o de cálculo, pero tiene que cumplir eso, porque aquí está el concepto de que ¿cómo podemos decir? De la atenuación es que la potencia en el receptor es menor que la del transmisor. Eso estamos cuantificando. ¿Está bien? Muy bien. ¿No hay preguntas? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos al problema número 3. Obviamente, como en todos los trabajos prácticos, los problemas pares, ustedes lo quedan propuestos para ustedes, ¿no? Muy bien, vamos entonces a este problema número 3. Dice calcular la altura de la antena transmisora del radioenlace de la figura a una frecuencia de 300 MHz. Si la potencia en el transmisor y receptor son 15 vatios, esto sería del transmisor, y 1.77 milivatios respectivamente, ¿no? Como dice aquí, transmisor y receptor, respectivamente 15 vatios y 1.77 milivatios. Aquí tenemos entonces, fíjense en la figura, en este perfil, tenemos, ¿no? Claramente está aquí, ¿no? Esta es la altura de la antena transmisora y la ganancia de la antena transmisora. Aquí también tenemos la ganancia, otro dato, la ganancia de la antena receptora, ¿no? Que es UDR. Y además, fíjense, esta es la distancia horizontal entre el transmisor y el receptor, 8.4 kilómetros. Y tenemos las elevaciones también, ¿no? Las elevaciones de 1021 metros, desde el nivel del mar, digamos, ¿no es cierto?, hasta
hasta el pico este y 180 metros desde el nivel del mar hasta esta otra pequeña elevación donde está ubicada la antena receptora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Está ahí, ¿no? Ya está incluso ahí como HT, dice al HT con signo de interrogación, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que calcular, pues. O sea, tenemos que calcular esta alturita. Eso es, ¿no? Eso tenemos que calcular. ¿Está bien? Entonces empecemos. Identifiquemos los datos. Identificamos los datos. Datos. Aquí está, pues, ¿no? La frecuencia, todo esto prácticamente yo lo copio del enunciado, ¿no? La frecuencia, 300 MHz, si quieren vayan leyendo en el enunciado. La potencia del transmisor, 15 vatios, potencia en el receptor, 1.77 milivatios. Y nuevamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el medio en el cual se estaba a propagar? Esto es el aire, ¿no es cierto? Entonces, la incógnita simplemente va a ser la altura de la antena transmisora. Esta alturita que está identificado aquí, ¿no? Esta alturita es en realidad, esta alturita. Eso, ¿no? La altura de esa antenita. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hacer ahora el cálculo de la incógnita. A ver, nuevamente, fíjense, nuevamente para que, ya lo dije, pues lo daría como participación, pero nuevamente vamos a ocupar la fórmula práctica en decibeles. ¿Por qué? Porque está en función de las ganancias transmisora en decibeles y la ganancia de la antena receptora en decibeles. Por eso se llama práctica, porque los fabricantes de antenas, la principal característica, ¿no es cierto?, la especifican como la ganancia y además en decibeles. Ahí está la fórmula práctica, la misma que utilizamos en el problema anterior. Muy bien, ahora fíjense, lo primero, cuando hablamos de la distancia, esta distancia, a ver otro color voy a. Esta distancia, jóvenes, fíjense, esta distancia es esta distancia, es directamente la que está entre el transmisor y el receptor, ¿no es cierto? Antes teníamos una sola, pero ahora ya está en función trigonométrica con las elevaciones de los cerritos o de las serranías, con la altura de la antena, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente vamos a calcular eso, SR. Esto es R. Eso es R. ¿Está bien? Calculamos eso primero, porque eso nos va a relacionar con los parámetros, ¿no es cierto?, de las elevaciones y de la altura de la antena. Va a aparecer nuevamente un triángulo, rectángulo, Pitágoras, que repito, yo me acuerdo, por ejemplo, hasta en el colegio se lleva eso, ¿no? Muy bien, entonces reemplazamos. Fíjense nuevamente aquí. Ingeniero, ¿Sí? en ese reemplace hay dos errores porque están invertidas las potencias, los valores de la potencia. Y también en la ganancia del transmisor está erróneo porque puso la potencia del transmisor y debió haber sido la ganancia del transmisor, que es 49. Ya, muy bien, enseguida lo vamos a identificar. Ya usted ya lo está reemplazando aquí, ¿no? Pero un ratito, primeramente vamos a analizar la fórmula esta que está recuadrada. Esta sí tiene el errorcito de la otra. Es que esto es control C, control V, ¿no? Fíjense, esto no corresponde, ¿no es cierto? Ya lo identificamos eso en la anterior ecuación, ¿no? Lo que pasa es que yo con la anterior ecuación ya lo copié nomás aquí. Está bien, eso no corresponde, esto lo analizamos, ¿no? Entonces analicémoslo así como está la ecuación, la que está en el recuadro celeste o azul. Fíjense, tenemos la potencia del receptor, aquí está la potencia en el receptor. Tenemos la potencia en el transmisor, aquí está la potencia en el transmisor. Tenemos la ganancia de la antena del transmisor en decibeles, aquí está la ganancia de la antena en decibeles. Tenemos la ganancia de la antena del receptor en decibeles, aquí está la ganancia de la antena receptora en decibeles.
Tenemos la longitud de onda, tenemos esto, ¿por qué? Porque tenemos, fíjense, como el medio es en el aire, entonces la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo y tenemos la frecuencia. Entonces esto también se calcula directamente. Esto es una constante y la única incógnita, jóvenes, la única incógnita es lo que estamos poniendo aquí. Es R. Nada más. Esta es la incógnita. Se acabó. Ahora sí vamos a identificar los errores que nos hizo notar Luisaga. Fíjense. Está bien así, ¿no? Está bien. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿no? Aquí está WR sobre WT, está al revés. A ver, ustedes me dicen si es que esto es correcto. Si le pongo esto a la -1, ¿se arregla o no se arregla? Así Sí, para corregirlo ya, pues ahí. Se arregla, ¿no? Sí. sí, la inversa. Sí, sí, se arregla, se arregla. Entonces, ahí lo vamos a dejar ahí ya. Muy bien. Tiene otra participación Luisaga, ¿no? Que nos está haciendo notar. Ahí en la ganancia del transmisor también. La ganancia del transmisor, 49. tiene razón, es 49, ¿no? 49, un ratito, eso lo voy a arreglar aquí, ¿ya? Eso lo voy a arreglar con blanco. Muy bien. Entonces, esto es un ratito, a ver, lo vamos a hacer bien esto. Entonces, fíjense, estos no son conceptuales los errores que estamos, son de typeo o de control C, control V. Seguramente aquí la confusión fue con el tema en vez de la ganancia, la potencia del transmisor, ¿no? ¿Cuánto? Eso sería 49, ¿no? Aquí está la ganancia del transmisor, aquí está, ¿no? La ganancia de la antena transmisora es 49. La otra sí está bien, 12.25. Entonces le ponemos, pues, ¿no? Nos queda otra. 49. Esto está con blanco, un ratito, por favor. Ahí está, ¿no? 49, eso está correcto. Ahora sí vamos a ir ticando. Esto ya está correcto, ¿no es cierto? Con la inversión. Luisaga nos lo hizo notar, ¿no? Porque aquí tiene que ser potencia del receptor sobre la del transmisor, pero agregándole el -1 ya se está invirtiendo. Esto ya está bien, esto también está bien, es la potencia del receptor, está aquí, ¿no es cierto? Esto, la 49 es la del transmisor. Esto está bien, ¿no? Longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. Esto está bien. Ahora sí está bien. Entonces la incógnita sería simplemente E. Entonces eso ustedes lo calculan ya, lo calculan para que lo hagan de forma práctica. Y en todo caso, la próxima clase que va a ser consulta ya de este trabajo práctico, y ahí lo analizamos, ¿no? ¿Está bien? Se acabó. Entonces ya tenemos R, pero no es la solución definitiva, ¿no? Porque lo que nos pide es calcular esto, ¿no? Calcular esto nos pide. Esto nos está pidiendo la alturita de la antena transmisora. ¿Está bien? Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay que seguir el cálculo, ¿no? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Un ratito, por favor. Otra participación, Luisada, ¿no? Otra participación, Luisada. Un ratito. Una pregunta, ingeniero. Sí, lo ¿ERE en qué escucho. unidades va a ¿Cómo? ser? ¿ERE en qué unidades va a ser? Va a ser, depende de lo que ponga, pues, ¿no? Si va a poner aquí en la velocidad en metros sobre segundo y la frecuencia en ciclos por segundo, esto va a dar en metros. Generalmente se pone así, pues, ¿no? Porque como lo estamos expresando aquí, claro, esto está en metros sobre segundo, esto va a dar en metros. Lo pongo. Eso es. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, continuamos. Entonces ya tenemos R, ¿no es cierto? Ya tenemos R, esto es, entonces por eso mismo lo pongo aquí como dato, pero es el dato del cálculo de la
de la, digamos, de la diapositiva anterior, ¿no? Aquí está, R. Eso es lo que calculamos en lo anterior. Entonces, fíjense aquí, vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Ese es el triángulo rectángulo, ¿no? Si ustedes recuerdan, la distancia horizontal entre el punto del transmisor y receptor era de 4.8 kilómetros. Todo lo estamos poniendo en metros, sería 8.400 metros. Y además, fíjense, para que formemos, tenemos que restar de la elevación digamos, de la serranía de la antena, de la transmisora, más la antena transmisora, tenemos que restarle la elevación de la antena receptora, y sería esto, ¿no? ¿Se entiende, no eso? Y quedaría como triángulo, porque si no quedaría como trapecio, ¿no? Lo voy a formar el trapecio, a ver, con otro color. Así quedaría, así era, ¿no? Así era, ¿no? Esto, claro, así era. Así, bueno, rápidamente lo voy a hacer. Así, ¿no? Así era el trapecio, ¿no es cierto? Así era el trapecio, ¿no es cierto? Y es más, aquí si quieren le pongo una rayita. Esa es la altura de la antena transmisora. Así era, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, lo que vamos a formar, lo voy a hacer con otro color. Vamos a formar el triángulo rectángulo. Ahora, en el triángulo rectángulo, fíjense, este valor es este. Este valor es este. Y R es lo que encontramos, es este, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sencillo, es algo geométrico, es esto. Ni siquiera es matemático, geométrico nada más. Esos 180 de los 8.400, ¿no, ingeniero? Como 180, 8.400, no entiendo. Aquí uno dice 1021 más la altura de transmisora menos 180. Por eso, pero este es el 180. Este es fíjese el enunciado, fíjese el enunciado. Este es el 180. Estos son 180 metros, fíjese el enunciado, eso es. Estamos restando a toda la altitud de la serranía de la altura transmisora, más la altura de la antena transmisora, menos esto, pues para que quede un triángulo, si no va a quedar un trapecio. ¿Está bien? Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Esto es geometría, ¿no? Aquí no hay ningún concepto de ondas electromagnéticas ni nada. Esto es geometría nada más. Ni siquiera matemáticos, ¿no? Geometría. ¿Está bien, no? Muy bien. Y si no, analícenlo, pero esto es un concepto que tenemos previamente de geometría. Se acabó. Entonces ya tenemos el triángulo rectángulo. ¿Qué hacemos? Pitágoras, ¿no es cierto? Que es ya conocido. Pitágoras, ahí está. Por teorema de Pitágoras, voy a hacer con otro color. Fíjense, por teorema de Pitágoras, R, que es la hipotenusa al cuadrado, más la suma de los lados al cuadrado. Aquí ya está restado, ¿no? Aquí Esa resta está hay un incorrecta. error. Sí, Sí. hay un error, ¿no? A ver, réstenlo, por favor, 1021 Sale menos 180, ¿cuánto da? 841. ¿Cuánto? 841. Claro, entonces esto está, aquí hay un pequeño error. Muy bien, otra participación, Luisa. Fíjense, aquí se coló uno nada más, ¿no? Esto es. Eso es. Muy bien, otra participación, Luisa. Eso es, ¿no? Por eso a veces, y no, yo les repito, no quise yo podía ir, voy a anotar, aquí tengo otra lista, porque ya se llenó la lista ya de Luisa, y aparte aquí tienen más participación, ya, aquí la voy a anotar. Más 5, ya, otra participación, ya eso es, ¿no? Entonces, esto es pequeño, pero fíjense, aquí no es conceptual, sino es algo de un error, repito, de typeo, ¿no es cierto? O de control C, control V, ¿no? Pero 841, ahí está. ¿Se acabó? Todo lo demás está bien. Y por último, ya ustedes tienen que encontrar, despejar. Esta es una ecuación con una incógnita, ¿no? R, este es el que se calcula esto es dato, ¿no? Lo voy a hacer notar aquí para que no crean. Fíjense aquí mismo, esta dice dato, ¿no?
Ese es el dato que encontramos en la, diapositiva anterior, pues, ¿no? La distancia entre la antena transmisora y receptora. Eso ya está todo para despejar y eso ya es como dato. Ahí está, claramente está ahí. Y lo único que tienen que hacer ustedes es simplemente despejar de una ecuación con una incógnita, despejan el valor de la altura de la antena transmisora, que eso es lo que pide el problema. Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Aquí hay un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están en elevaciones, pero al final, fíjense, más que el concepto de ondas electromagnéticas, es el tema geométrico que nos ocupa más tiempo, ¿no? Geométrico de las altitudes, de los ángulos, de Pitágoras, etcétera. Y así es, en los radioenlaces, así es, jóvenes, así es. Y para eso estudiamos matemáticas, pues, ¿no? Para eso estudiamos, tenemos álgebra 1, álgebra 2, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tenemos ecuaciones diferenciales, para eso estudiamos, no es para otra cosa. Entonces eso tenemos que aplicarlo y cada vez que ustedes vayan entrando en materias de especialidad, van a ir aplicando los conceptos matemáticos y físicos ya en los conceptos eléctricos, ¿no es cierto? En el nuevo conocimiento eléctrico, en máquinas, en transformadores, en líneas de transmisión, en generadores, etcétera, etcétera, ¿no? En instalaciones, proyectos, etcétera. Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, vamos a hacer el último problema, pues, el último problema. El último problema. Vamos a hablar del examen también, ¿no? Un ratito les voy a explicar. No lo pude corregir, jóvenes. Anoche, cerca de la medianoche, llegué de viaje, estaba por un viaje rápido fuera del país, así que llegué anoche a la medianoche, así que no me dio, pero entre hoy y mañana ya van a estar las notas, ya, como siempre, jóvenes. La próxima clase lo vamos a resolver el examen y el que tenga duda de su examen lo vemos, ¿no es cierto?, en la plataforma o en el email, ¿no? Eso no se preocupe, como lo hicimos los anteriores exámenes, ¿ya? Muy bien, entonces este es el último problema, ya, este es cortito, este trabajo práctico. Esto ya tiene que ver de distancia al horizonte, ¿no? A ver, problema número 5. Dice calcular la altura de la antena transmisora de un radioenlace si la distancia al horizonte entre las dos antenas es de 98 kilómetros. La antena transmisora está ubicada en una serranía de 634 metros de altitud y la receptora tiene una altura de 4 metros. Esa está ubicada digamos, sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Pero tiene una altitud de 4 metros, ¿no? A ver, esto lo voy a hacer notar para que quede claro, ¿no? O tal vez tendría que haberlo puesto aquí, pero bueno, no importa. A ver, lo voy a hacer notar. Fíjense, estos 634 metros es esta altitud, ¿no? Digamos, desde el nivel del mar hasta el punto de la serranía, ¿no? Y estos 4 metros es la alturita nomás de la propia antena, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que pide, bueno, perdón, lo voy a graficar aquí. Fíjense, esa sería la distancia al horizonte, ¿no es cierto? Eso sería la distancia al horizonte total, que tiene un valor de ¿cuánto? Voy a volver a hacer con este otro. Fíjese, ese tiene un valor de 98 kilómetros, ¿no? Toda esa distancia, lo que está en rojo, tiene 98 kilómetros. Ahí está. ¿Se entiende? Ingeniero. ¿Ya? Lo que estoy describiendo de forma literal, ¿no es cierto?, en el enunciado, aquí lo estamos haciendo de forma gráfica y estoy con flechas, con los números que está representando cada uno. Muy bien, se acabó. Ahora sí vamos a resolver. Esto es muy sencillo, joven.
¿Cuáles son los datos? La distancia al horizonte total, la altura del cerro de la antena transmisora y la alturita de la antena receptora. Se acabó. ¿Qué es la incógnita? La altura de la antena transmisora. Aquí está, pues, ¿no? Esto es. Esa altitud, aquí está HT, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que calcular, nada más. No es más, jóvenes, se acabó nuestro análisis. Entonces, obviamente, la ecuación que vamos a utilizar o la fórmula es la distancia al horizonte total, porque ambas antenas tienen elevación, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver en el formulario. ¿Cuál es la ecuación? Es esta. Fíjense, antes de reemplazar, vamos a analizar. Lo vamos a analizar la ecuación. Entonces, esta distancia tenemos, ¿no es cierto?, que es 98 kilómetros. La altura de la antena transmisora, esta es nuestra. Bueno, voy a primero los datos. El radio de la Tierra es un dato, 6.370 kilómetros, ¿no? La altura de la antena receptora lo tenemos, que es 4 metros, y esto también es constante, 6.370 kilómetros. Lo único que nos está pidiendo aquí es la altura de la antena transmisora. Reemplazando, fíjense, ¿hay algún error? Ingeniero, Ahí tiene que ser ¿por qué 634 en vez de 645? Un ratito, por favor, no lo 645. entendía nadie. Al primero que identifiqué es a un joven, no sé, a ver, repítame quién intervino primero, vamos a dejar que participe él ya. A ver, Sí, yo, ingeniero, me parece que no era su voz. Me parece, ¿Yo, ingeniero? me parece que no era su voz. O sea, yo le digo para que seamos ecuánimes y justos, ¿no? No sé quién participó o fue usted, tal vez yo estoy equivocado. Sí, Yo fui ingeniero. Pero Él fue el nuevamente segundo. me están hablando dos personas. ¿Quién fue? Fue Colque. A ver, Colque, por favor, Decía, ingeniero, que... Sí, me ¿por qué parece. A ver, no, yo no quiero, yo no sé quién, pero me parece que Colque, el único que habló, que fue el primero que intervino. No sé, ¿estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Está bien, no? Sí, A ingeniero. ver, está bien. sí, está bien. O sea, no, es que justo cuando pregunté ya para ir al cálculo numérico, participaron como 3 o 4 personas que no se entendió nada. Pero yo identifiqué la voz, entonces vamos de a uno, ¿ya? Después va a haber oportunidad para los demás. Entonces ya, ustedes tal vez lo están identificando. Lo que pasa es que yo no me fijo mucho en los participantes porque estoy concentrado en las fórmulas, ¿no es cierto? Porque sale, ¿no es cierto?, quién es el que interviene primero. Muy bien, ahora sí, Colque, a ver, por favor. Decía que estaba mal reemplazado, ingeniero. A ver, dígame entonces, cómo tendríamos que corregir o cómo es la cosa? Dígame, a ver, ¿dónde está el error en todo caso? De 645, el reemplazo. Perfecto. A ver, vamos entonces. Esto, ¿y cuánto correspondería? Después entonces lo analizamos. 634, ingeniero. Muy bien. A ver, lo voy a corregir y después ya lo verificamos. Ya lo voy a corregir como dice Colque y luego lo verificamos. Entonces, esto según Colque es 634, ¿no? Lo vamos a borrar. Muy bien, así fíjense, jóvenes, hay más participación porque si estuviera todo correcto, tal vez sería muy monótono y muy mecánico, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo les repito, yo no quise modificarlo esto, ¿no? Para que haya participación. Por eso yo les hice notar desde el primer día de clase. Ahora sí me dice Colque, por favor, ¿cuánto es? 634, ingeniero. Ya, muy bien. Ahorita lo vamos a verificar. Estamos suponiendo que lo que dice Colque está correcto, pero lo vamos a verificar. A ver, lo voy a hacer un poquito más chico. Ya, un ratito, por favor, un ratito. Ya, ahora sí. 634. Ahora sí, ¿no? A ver, ahora sí, esa es la corrección que nos está haciendo Colque. Muy bien, lo verificamos. Lo verificamos. Ya sabemos nuestra fórmula que está en la parte de arriba, no en la parte posterior. ¿Cuánto es la distancia al horizonte total? Aquí ya lo tenemos, fíjense, 98 kilómetros. Para que todo esté en metros, hay que expresarlo en metros, serían 98.000 metros. Reemplazo directo. Estamos en esta fórmula. 2 es constante. Ahora, altura
de la antena transmisora. En este caso es la elevación, que vale, ¿cuánto es la elevación? 634, muy bien, más la alturita, que es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Por el radio de la Tierra, que sería en metros, sería 6.370.000, ¿no? Metros. Muy bien. Aquí este es 2 es constante, 4 es la alturita del, aquí está 4, ¿no? La alturita de la antena transmisora, y este es el radio de la Tierra constante. Muy bien, Colque, lo voy a anotar ya. Su primer nombre, Colque, por favor. Joel. Joel. Sí, ingeniero. Ya. Muy bien, Colque, Joel. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Ya está anotado. Y se acabó, pues ya tenemos una ecuación con una incógnita, ¿no es cierto? Una ecuación con una incógnita, entonces directamente ya despejamos y se acabó el problema, ¿no? Eso ya es matemático directamente, ¿no? Fíjense, jóvenes, me está gustando esta teoría del error porque, y voy a tratar de enseñar ahora en esta otra metodología, porque hay más participación, así ustedes están más atentos, ¿no? Voy a tratar Ingeniero, una consulta. Más frecuentemente. Sí, lo escucho. Me perdí en el dato de radiotransmisión. ¿Ese dato de dónde sacó, disculpen? ¿De dónde? ¿Cuál? El de transmisión, radiotransmisión. ¿La altura qué? Radiotransmisión, ese nota 637. ¿De dónde sacó ese dato? dato? Radiotransmisión es el radio de la Tierra. 6.370 kilómetros. ¿Ese dato es constante, disculpe? Claro, pues es el radio de la Tierra, o sea, la Tierra es redonda, ¿no? O todavía pensamos que es cuadrada, esa es la Tierra, ¿no es cierto? Y el radio de la Tierra, jóvenes, es este el radio de la Tierra. Perdón. Desde el centro de la Tierra hasta ahí. Este es el radio de la Tierra. Este radio de la Tierra es este. Y tiene un valor constante, es 6.370 kilómetros. Expresado en metros sería 6.370.000 metros. Eso es. Pues ya dije, ya entendí ya. Estamos de acuerdo, ¿no? Ese es el radio de la Tierra. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta. Por si acaso, ¿no? En realidad, fíjense, la Tierra es en los polos es un poco, así es, ¿no? En realidad lo voy a hacer otro aquí. Achatada, ¿eh? Es achatada en los polos. Pero en promedio es eso, es más achatada en los polos, ¿no? Este es el polo norte. Y este es el polo sur, ¿no? Pero en promedio se toma más o menos ese valor, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Y ese valor, si se lo recuadro para que esté completo, ¿no es cierto? Ese radio de la Tierra es esto. Ingeniero. Obviamente esto está expresado en metros, ¿no? Sí, lo escucho. En la antena de receptor, si hubiera habido una altitud, se la hacía de la misma forma que hicimos con la antena transmisora, ¿no? Exactamente. O sea, ya no tendríamos que, claro, hacer lo mismo, pues. Lo mismo, ¿no? Si había una altitud, entonces habría que sumarle la altitud más la altura de la antena receptora, ¿no? En este caso, solamente 4 metros, dice, está sobre la Tierra, pues, ¿no? Tal vez estará encima de una casa o algo de una planta y tiene 4 metros. Exactamente, es lo mismo, se tiene que sumar, porque ya es la altitud total, porque nosotros tomamos en cuenta justamente eso, pues, ¿no? Fíjense, estamos tomando todo lo que está en círculo, porque así es la cosa, ¿no? La Tierra es como si eso estuviese todo sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Pero en realidad así es, pues, la Tierra, ¿no? Algunos hay valles, otras que así es, pues, ¿no? Así es la Tierra, ¿no es cierto? La esfera es sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Pero en realidad la Tierra es así, pues, ¿no?
Obviamente hay lugares donde es mucho más llanos, así, y así, ¿no? Eso es así, en realidad así es la Tierra. Esa esfera que nosotros simulamos o próxima a una esfera es como si fuese todo sobre el nivel de la Tierra. Entonces, cuando hay altitud, y hay que sumarlo eso, ¿no? Hay que sumarlo también, si tiene la altitud de la serranía y también la altitud, si tiene altitud la antena, ¿no? Transmisora o receptor. Se acabó, jóvenes. Se acabó. Tenemos tiempo todavía, ya, y este tema ya está vacinado, ya pueden desarrollarlo, está el enunciado, está el texto, perdón, está el tutorial del trabajo práctico, o no sé si está como tutorial o como resolución, pero ya está todo lo que estamos explicando aquí, ¿no es cierto? Y obviamente hay que ir salvando los errores que estamos corrigiendo. Y repito, ¿no? Esto es muy valorable porque me gusta esto porque hay más participación y eso les tiene más atentos, ¿no es cierto? Porque si estuviera todo bien sería más mecánico, entonces es bueno esto de esos errores, pero fíjense que no hay errores conceptuales, ¿no? Sino son errores matemáticos o de transcripción, digamos. Pero el que está estudiando está atento y obviamente eso también motiva, digamos, a participar y a través de eso es el aprendizaje, pues, ¿no? Muy bien, no hay más preguntas, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes, alguna, en todo caso, lo del examen lo comentamos la clase que viene, ¿ya? Lo comentamos digo que yo lo voy a revisar entre hoy y mañana. Tal vez mañana, jóvenes, por el tema de que tengo muchas cosas que atender también de otras materias y tengo otros trabajos también, entonces mañana ya casi con seguridad va a estar ya, yo lo voy a publicar y luego ya el día, la próxima clase, por si acaso, ¿no? El martes va a haber evaluación teórica uno. Eso quiero que lo veamos. Y esto ya concluimos con esto, ¿no? Fíjense, esto les voy a presentar aquí. Esto, yo les voy a presentar, esto es lo que teníamos, ¿no es cierto? Obviamente se interrumpió, ¿no? Pero vamos a ver esto, esto, fíjense, esto ya lo dimos, ¿no es cierto? Esto ya lo dimos con anticipación, antes de la interrupción digamos, del paro ese, ¿no? También vimos atenuación y distancia al horizonte, en teoría ya lo vimos. Hoy lo estamos desarrollando el trabajo práctico número 3. Si hay consulta de esto, lo consultamos. Pero lo próximo, jóvenes, fíjense, lo próximo, obviamente, este cronograma ya no es válido, ¿no es cierto? Porque hubo interrupción. Pero nuestra próxima actividad, el próximo martes, va a ser la evaluación teórica. Perdón, no. Del Aquí está, semestre ¿no? 1 dice que es, ¿no? Ese, parece. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Semestre 1 dice. ¿No es el semestre 1 ese? Junio, tiene razón. Tiene razón, pero a ver, perdón, tiene razón, lo vamos a buscar ya el que corresponde. Un ratito, por favor. Entonces, lo vamos a dejar de compartir un ratito y lo voy a buscar. Tiene razón. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Aquí, no, no está. Mostrar todas. A ver, un ratito voy a ver. Cronograma. ¿Dónde lo guardé? Un ratito, por favor. Sistema de evaluación, cronograma. Sí, estaba como junio, no sé dónde lo guardé. En el WhatsApp igual nos envió, ingeniero. En el grupo. A ver, un ratito. Ahorita lo voy a buscar. Un ratito. 1, 20, 21. Aquí está. No, aquí abajito había estado la carpeta. Ya, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, directrices, programas analíticos, ¿dónde están los cronogramas? Aquí está, cronograma y sistema de evaluación. Ahora sí, sí, es que estaba bajito y no lo vi. Ya enseguida lo abro. ¿Dónde está? 246. Aquí está. Ya, ahora sí lo vamos a compartir. Ahora sí lo vamos a compartir. Cronograma y sistema de evaluación. Ahí está. Muchas gracias por hacerme notar. Yo lo abrí nomás directamente. Aquí está. Ahora sí, este es el 2. Fíjense. Entonces, fíjense, lo voy a ir subrayando. Un ratito. Lo están viendo el cronograma, ¿no? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver, fíjense, qué es lo que tenemos ejecutado y qué nos falta. Fíjense, la evaluación teórica ya lo dimos con anticipación, más que todo por las evaluaciones estoy viendo, ¿no? La evaluación del trabajo práctico número 1, que lo llamamos A, que es sonido sin atenuación, también ya lo dimos eso antes de la interrupción, ¿no? El día lunes vimos la evaluación del trabajo práctico 1B, sonido con atenuación. Repito, mañana van a estar las notas. Voy a hacer todo lo posible para hoy día, pero no lo creo, ¿ya? Porque también estoy con otras materias que tengo que nivelarme. También estoy atendiendo tesis jóvenes, soy tutor de 2 tesis y soy tribunal de otros 2 o 3. Y hay muchos jóvenes que también quieren presentar y tengo varias cosas pendientes ahí ya. Entonces, algunas cositas personales también, más que todo por lo del viaje, ¿no? Entonces, esto ya está, ¿no es cierto? Entonces, la próxima evaluación, jóvenes, que va a ser el próximo martes, por eso, esto yo tendría que haberlo sacado en un cronograma como esto, ¿no es cierto? Como esto, y para que ya directamente vayamos ejecutando, pero no hay un cronograma todavía, digamos, un calendario reformulado de la universidad. Entonces, mientras no haya eso, yo no puedo, porque yo tengo que cumplir la cantidad, hasta cuándo se va a prolongar el semestre, hay que cumplir hasta ahí, entonces en base a eso. Pero vamos a seguir avanzando en las evaluaciones. Fíjense esto, ¿cuándo tendríamos que haberlo dado? El 15 de noviembre. ¿Y cuándo lo vamos a dar? Lo vamos a dar el próximo martes, el próximo lunes, perdón, que sería ¿cuánto? ¿5 o 6? Me corrigen por 5, creo, ¿no? Sí. El 6 de diciembre. Entonces, así vamos a ir avanzando, ¿ya? Ustedes ya lo saben, de todas maneras yo les voy a enviar el tema a avanzar. Es 3 minutos nada más de evaluación, es muy parecido al Kahoot. Ustedes ya lo tienen, como dice aquí, fíjense, bueno, al pie de este cronograma, todas las directrices de evaluación ya están en la misma aula virtual. Fíjense, directrices de evaluación, y se va a desplegar un menú. Hay directrices para evaluación de trabajo práctico, para evaluación teórica, para evaluación del parcial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se fijan ahí, ya están las directrices. También, aparte, ustedes ya lo conocen porque ya lo dimos una evaluación teórica. Pero son 3 minutos nada más, ¿está bien? No sé si hay alguna pregunta sobre la parte teórica. Todo va a ser de ondas electromagnéticas, nada más, ¿no? De teoría. Cada pregunta en realidad está, digamos, no sé, diseñado el examen para que respondan en 20 segundos. En realidad, el examen tendría que durar 1 minuto, porque ustedes no tienen que desarrollar nada ahí. Está la pregunta y están las respuestas. Ustedes solamente señalar la pregunta, perdón, la respuesta que crean correcta, nada más. En realidad es 20 segundos. En 1 minuto debería terminar el examen, porque son 3 preguntas. Pero, ¿no es cierto? Pero, este, debido a los retardos y demás cosas, vamos a dar 3 veces del tiempo, ¿no? O sea, 3 minutos vamos a dar. Siempre hay, ¿no? Seguramente algunos también tuvieron algún problema en esta evaluación que dieron. No se preocupen. Por eso, todo eso lo vamos a explicar. Primero veamos los resultados y lo vamos a explicar. Y ustedes saben, los que tienen dificultades para enviar, hay múltiples problemas, jóvenes, son reales, ¿no? Incluso de la lentitud del propio equipo, de los servidores de operadores del servicio de Internet, ¿no? Tigo, Viva o Intel.
incluso de la propia plataforma. Eso lo sabemos, aparte es algo real. Entonces, por eso es que eso se va a considerar, jóvenes, y eso lo vamos a analizar ya también, por si acaso, también a veces, cuando es falla de la plataforma, sale un reporte, ¿no? Entonces, eso también se identifica. Todo eso lo vamos a ver la clase que viene. De alguna manera, jóvenes, a pesar de que creo que ya es, no sé si es tercero o cuarto semestre que ya estamos de forma virtual, todavía seguimos aprendiendo, ¿no es cierto? O sea, hay cosas nuevas, entonces, no sé, hay que ir reglamentando, hay que ir, ni siquiera hay una reglamentación ya, digamos, uniforme para toda la universidad, así que poco a poco tenemos que ir superando esto o adecuándonos a la realidad, ¿no? Eso es en todo caso, nuestro avance, y esto es nuestra próxima actividad, ¿no? El día lunes, jóvenes, va a haber 3 minutos para hacer el tiempo de la evaluación. Repito, todo está en las directas y yo les voy a volver a mandar también por si acaso, pero está todo disponible en el aula virtual. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Ingeniero, también va a enviar la cantidad de los puntos, ¿Cómo dice? la cantidad de los puntos acumulados. A ver, les dicto ya, les dicto. No, eso también ya lo voy a sacar, ya en las próximas ya lo voy a ir poniendo. Lo que pasa es que no lo saco porque siguen participando, pero yo voy a leer, lo que tengo anotado, ¿ya? Siempre yo anoto, voy a leer el apellido y el primer nombre, ¿no? Soto A, 4. Cabrera R, 4. Pinto N, 5. Chávez A, 5. Irala L, 9. Quispe J, 9. José H, José es su apellido, ¿no? 9. Quispe S, 10. Camacho S, 5. Molina J, 8. Caballero J, 4. Peña K, 11. Angulo J, 4. Flores J, 4. Ahora sí tenemos que sumar. Luisaga, 10, 20, 30, 45. Todavía hay otra lista, ¿no? 45 Luisaga, por el momento. Salguero R, 7. Rivera T, 7. Putaré R, 3. Durán P, 3. Ay, Paz, debe ser, sí, Paz. Paz R, 13. González B grande por si acaso, ¿no? 10. Bueso R, 5. Pinto O, 10. Falta, jóvenes, falta. Esto tengo una lista anterior. Ahora sí. Quispe Joel, 5. Irala Luis, 5. Chávez Aníbal, 5. Luisaga, 20. Irala, 5. Pinto O, 5. Quispe J, 5. Y Colque J, 5. Eso es todo lo que tengo registrado, jóvenes. Ustedes ya lo suman porque aparece, ¿no? Irala, por ejemplo, creo que aparece hasta en 3, ¿no? Lo que pasa es que esta lista, en la anterior clase yo estaba de viaje, entonces hice otra lista y ahí lo fui anotando, ¿no? Eso es, jóvenes, ¿ya? Por si acaso esta calificación se suma al parcial, ¿no? Al parcial, que el parcial está conformado por las 2 evaluaciones de trabajo práctico y ¿cómo se llama la evaluación teórica, ¿no? No se preocupen, eso les voy a explicar también después, ¿no? Como está, pero en el programa analítico. Al parcial se suma automáticamente esta nota. Obviamente, si con lo que lo están calificando, ¿no es cierto? En la evaluación teórica, trabajo práctico número 1A, 1B, se va a sumar esta nota. Luego, si les sobra nota, eso pasa para el segundo parcial. Así es. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Repito, ¿no? Tal vez algunos tienen dudas sobre la evaluación que dimos el día lunes. No se preocupen, mañana con toda seguridad ya van a estar las notas. Yo les voy a enviar
y el día, la próxima clase, el próximo miércoles, ahí lo vamos a resolver el examen y luego todos los que quieran ver su examen lo vamos a revisar. Así dice la norma, jóvenes. En el sistema presencial yo hago lo mismo. Damos el examen según la normativa, son 10 días hábiles, o sea, en realidad 2 semanas, pero yo nunca paso las 2 semanas, siempre en la primera semana ya lo corrijo. Y me repito, ¿no? En el sistema presencial lo resolvemos en la pizarra y les devuelvo a todos sus exámenes corregidos. Y aquí prácticamente vamos a hacer lo mismo, pero de forma virtual. Y el que tiene alguna duda, lo vemos, ¿no es cierto? Y así dice la norma, hay que resolver el examen y hay que entregar el examen corregido a todos los alumnos. Y eso es lo que yo hago. Y tiene que ser así, pues no, porque si no, con eso incluso se completa el aprendizaje, incluso como lo que decíamos, con el aprendizaje del error, ¿no es cierto? Porque si uno le dicen la nota, pero si no le devuelven el examen, primero hay que resolver el examen y comparar con lo que está resuelto. Entonces, ahí uno sabe dónde comete el error, pero si uno no le devuelven el examen o no está resuelto el examen, ¿cómo va a saber dónde cometió el error? Sigue con la duda, ¿no es cierto? Pues por eso es una norma eso no es criterio de uno u otro docente, eso es una norma que hay que cumplirlo, pues, como en cualquier trabajo, ¿no? Eso es, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Repito, no hay cuando salga el cronograma reformulado, lo que pasa es que la universidad sigue, o sea, no se solucionó el problema, ¿no? Definitivamente de la universidad. No se solucionó. Creo que el viernes hubo marcha, pues. Lo que pasa es que yo no estaba aquí, yo iba a ir, pero por un viaje familiar, un poco afuera, ¿no? Este viernes fue, ¿no? Me corrigen, sí, este viernes fue, pues. Este viernes que pasó fue. O sea, no está resuelto el problema de la universidad, jóvenes. Así que por eso seguramente las autoridades no reformularon todavía el calendario. Una vez que se reformule el calendario, al día siguiente o a los 2 días, todo esto lo vamos a reformular ya con fechas, pero no, de acuerdo, repito, tenemos nosotros que marcarnos en el calendario de la universidad, ¿no? Eso es, jóvenes. ¿Pregunta o preguntas? De los problemas de internet sí tuvimos durante el examen. Todavía se va a ver la Sí, clase, ¿no? pero ya repito, ya eso se va a solucionar. Aquí está, eso está, jóvenes, fíjense. Eso está está en las directrices, está en las consideraciones de evaluación, eso ya lo expliqué varias veces, jóvenes, y eso es un problema real, si ya lo expliqué, si ya lo expliqué, esos jóvenes, ¿no es cierto? Ya lo expliqué y eso está escrito. Yo también cuando resolvimos la evaluación de la primera evaluación, aquí está, fíjense, lo que usted me está preguntando está aquí. Ojo, le voy a hacer. Lo que usted me está preguntando ya está escrito. Los exámenes que tuvieron problemas para enviar a la plataforma, y eso, por eso repito esto, ¿cuál puede ser el origen? Puede ser hasta su propio equipo, puede ser Entel, Viva o Tigo, puede ser la propia plataforma. Se consideran de acuerdo a reglamentación. No se preocupe, se va a reponer la nota para esos casos, ¿no? Pero de acuerdo a reglamentación. Por eso es que esta reglamentación no hay todavía ni siquiera en la universidad. Yo el anterior semestre tuve que recurrir a otros antecedentes, hablar con el subdecano y así, pero no hay. ¿Por qué? Porque esto es algo relativamente. Lo que pasa es que, ¿por qué no hay reglamentación? Porque es algo difícil de comprobar. Fíjense en el caso, digamos, del sistema presencial, ¿no es cierto? Uno no viene al examen muy bien. Tenemos múltiples problemas, jóvenes. Así es la vida. Podemos tener problemas familiares, de trabajo, de salud o de transporte. Hay múltiples problemas y esos son reales. Pero en el sistema presencial están fácil, normalizados, está reglamentado. Dice, tiene problema de trabajo, muy bien, un certificado de trabajo, una carta, el jefe de carrera o el subdecano lo dicen visto bueno, se acabó el lío, así dice la norma, pero yo no puedo tomar un examen después de una semana o 15 días, 20 días, ¿no es cierto?
sin la autorización, sin cumplir la reglamentación. ¿Por qué? Porque ese alumno estaría en ventaja con respecto a sus otros compañeros. Eso es lógico. Pero si hay justificación y con autorización de la autoridad superior correspondiente, no hay problema. Y pasó así, jóvenes. Había un joven que faltaba mucho, él era de la guardia o demás ahí del torno. Y yo ya lo identifiqué, estoy hablando del sistema presencial, ¿no? Entonces llegaba tarde y a veces no venía. Y bueno, yo le llamé la atención, le dije, joven, ¿qué le pasa a usted? Le dije que se quede después de clase y me dije, mire, yo trabajo y vivo en la guardia o no sé, en el torno, ¿no? Por ahí era. Yo le dije, joven, mire, yo ya la asistencia, yo dos retrasos ya es una falta, entonces va a tener problema. Entonces, si usted, ¿y qué tengo problema de trabajo? Saque una, ya le expliqué la reglamento, pero ustedes eso ya tienen que conocer, los jóvenes. Saque un certificado de trabajo, hágalo visar con el jefe de carrera y lo pasa a las materias donde se ve afectado y me lo hizo pasar a mí. ¿Qué pasó? Pasó el semestre y el joven sacó buena nota. O sea, justificó su inasistencia, todo eso. Y otro joven que reprobó viene y me reclama, me dice, mire, ingeniero, me dice, aquí el compañero ni siquiera viene a clases y todas las veces llega tarde. Entonces yo saqué, y tiene razón en reclamar, porque aparentemente, ¿no es cierto? Pues yo saco la nota, joven, el reglamento dice esto, aquí tengo la autorización del jefe de carrera, porque tiene problemas de trabajo y como que adjuntó un certificado, aquí está. Y así debe ser, ¿no es cierto? El problema es que, por ejemplo, aquí en lo virtual es muy difícil identificar. Hay problemas que se identifican en la plataforma. Casi todos los exámenes, no sé si pasó en el anterior con ustedes, pero en otras materias sí estoy seguro, pasaron dos casos, que por ejemplo es como si la plataforma lo recibiera, pero no hay ningún documento. En eso no hay que justificar nada. Directamente yo mismo me respaldo en la propia plataforma. Y si alguien me reclama a mí, eso no se borra más de la plataforma. Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, de que le falle Entel en la zona de los lotes, por ejemplo, ¿cómo va a certificar? O Entel le va a dar una certificación que justo en ese horario había mucho tráfico o bajó la señal. Es más difícil. Por eso, jóvenes, que es una reglamentación que no, todavía no hay para toda la universidad. Por eso espero todo los antecedentes, todo eso, se repone la nota, jóvenes. Ya no se preocupen por eso, esperemos los resultados, veamos, tal vez si tuvieron en la plataforma y si está reportado en la plataforma, eso se lo visualiza directamente. Eso no se preocupe, cuando es de la plataforma, automáticamente se le va a reponer la nota al 100%. Y si no, de acuerdo a reglamentación. No se preocupe, por eso esperemos de que salgan las notas que van a estar mañana y el día miércoles lo vamos a resolver el examen, vamos a ver cuál es su situación y así, eso es. Se acabó, jóvenes. Eso es todo por hoy y no sé si hay alguna pregunta más y si no, queda concluida la clase. Todo claro, ingeniero. Muy bien, no se preocupen, no se preocupen. Ahora, de lo que los problemas son reales, pero ahora también, ¿no es cierto? Fíjense, si lo dejamos esto abierto, entonces ya pues uno cuando quiera va a presentar el examen y cuando no quiera no. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque da también para eso. Y si entramos en ese juego, los que presentan con todas las condiciones están en desventaja, los que cumplen con el horario, los que cumplen con las directrices, están en desventaja a los que no presentan. Por eso es una situación un poco difícil, jóvenes. Y eso es, ¿para qué es todo esto? Para que ustedes tengan mejor aprendizaje. Y obviamente tiene que ser equitativo, pues para todos, ¿no es cierto? Ese es el tema, jóvenes, ¿ya? No se preocupen, pero de que hay los problemas, eso lo sabemos todos, jóvenes, todos lo sabemos. Las autoridades, ustedes, yo también, todos lo sabemos. ¿Está bien? Listo, jóvenes. No sé si hay alguna otra pregunta más y si no, la clase queda concluida. No hay más preguntas. No, ingeniero.
Muy bien. Eso es todo entonces, jóvenes, ¿ya? Hasta la próxima clase. Estén atentos, mañana van a salir las notas, ¿ya? Por si acaso voy a poner una referencia que no lo ponía antes. Voy a poner quiénes son los que tuvieron dificultad para subir y los que están con X son los que no entraron al examen, etcétera. Voy a poner una referencia más para que esté un poco más claro, ¿ya? Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima Hasta luego, clase. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.